voy a tratar de plantear, digamos, un tema que va de lo teórico y pega con algunas cosas prácticas de repente. Y se engloba dentro de la teoría de la negociación. Titulé así un poquito, traigo una peliculita para que hagamos un corto de Una mente brillante. Se llama Espacios de educación cooperativa, paso del modelo distributivo al integrativo. Y entonces trato de hablar de teoría de la negociación, pero propiamente de esa teoría de la negociación tiene una necesidad básica y es un arte que tiene que tener quién negocia y cómo lo hace. Y vamos a tratar de presentar una película que hace en un corto una excelente explicación del por qué en estos momentos estamos viviendo una situación donde casi siempre vamos a por nosotros, no por los otros, ¿no? Y entonces voy a tratar de presentar este diagrama que yo creo que es fundamental para poder poner en práctica ese tipo de negociación. Si vamos a hacer una negociación desde los derechos humanos, tenemos que emplear una táctica. Como decía Mario Benedetti, mi táctica es mirarte, saber cómo sos, es conocer al otro, es ponerme en los pies del otro. Es mirar y escuchar. Para utilizar ese discurso potente que tiene unas palabras y una comprensión que van a dar oportunidad. Es convertir aquel conflicto que era un choque de intereses en una palanca de transformación social, que es una oportunidad. Y es ahí donde vamos a tener en el medio una potencia en el contexto con las personas, porque los respetamos y vamos hacia la dignidad de ellos como personas humanas. A partir de ese diagrama voy a tratar de presentar un poco ese discurso de la negociación, ¿no? Casi siempre cuando negociamos algo o queremos algo, somos más instinto y egoísmo. Dice Aristóteles que es fácil decirlo mal. Claro, cuando hay algo que nos causa mucha bronca y nos lo dicen feo, ¿qué es lo que primero vamos, no? Al hueso, a decir algo pesado, espeso, ¿no? Es fácil decirlo mal. Entonces, si nos devolvemos el diagrama, te miro, o sea, sé cómo sos y trato de implementar el anhelo, la virtud y pienso, y somos diferentes, ¿no? No me voy a detener un poco porque si no va a ser de locos. Voy a tratar de plantear un poco así muy rápidamente que la negociación está en todo lado, lo político, lo social, lo económico y hasta en lo académico, y voy a tratar de plantear algunas características importantes de esa negociación. Es una realidad cotidiana y es un sistema de autocomposición, se compone por sí sola, se puede resolver el problema. Anda un chisme por allí, vamos, buscamos a la persona y le decimos, disculpame, es cierto que vos dijiste eso, y la persona te dice, no, bueno, ahí se acabó ya el problema, ¿no? Pero cuando dejamos que eso se convierta en una bola, te come, ¿no? Y te afecta tanto que llega el momento en que no puedes convivir más con ello. Las partes mantienen el control del proceso y el resultado depende de la habilidad de las partes. Claro, negociar a veces se convierte en algo en que todos jalamos y el jefe nada más sostiene porque con él tenemos que saber cómo llegar, ¿no? Y hay que saber manejar este tema del poder entre las personas. Eso es otro discurso, pero lo que quiero plantear es que la negociación está en todos los aspectos. Inclusive hasta en el derecho internacional humanitario, cuando los países tienen que hacer negociaciones entre ellos, vías acuerdos, para lograr llegar a un país y aplicar derechos humanos a personas en específico, como por ejemplo cómo un periodista se desenvuelve en la guerra, ¿verdad? Cómo hay algunos civiles que se pueden mover por ahí. El sistema tradicional está jodido, ¿verdad? Ustedes saben que cuando nosotros chocamos con alguien, ahora ya crearon un sistema para que cuando vamos nos sentemos y arreglemos y decimos, bueno, con el seguro lo arreglamos para no tener que ir a este sistema judicial que es espesísimo, que nos va a desgastar mucho, ¿no? Y a partir de ahí podemos decir que hay un sistema adversarial donde hay una resolución judicial y esa resolución depende de un abogado o de un juez más bien, y donde tenemos que gastar plata. Y hay otro sistema no adversarial que es esa conciliación entre las personas en las que podemos llegar a un acuerdo. Entonces nos encontramos que ese sistema no adversarial tiene un montón de ventajas. Es económico, es rápido, es confidencial, lo conversamos entre vos y yo, lo resolvemos, hay informalidad, hay flexibilidad, hay mayor nivel de satisfacción y hay percepción de la justicia pronta y cumplida y rápida, ¿no? El carácter es educativo al final, ¿no? Y entonces, por ahí hay algún concepto de lo que podría ser esa negociación, ¿verdad? Cuando dos o más partes con reconocimiento de sus divergencias dialogan, ¿verdad? Lo que decía Pablo, deciden e intentan llegar a un acuerdo sobre dicho asunto o disputa. Bueno, verdaderamente esa maestría de saber negociar está muy en el primer diagrama, en esa táctica que vamos a aplicar, ¿verdad? Y siempre yo diría que la maestría está en demostrarle al otro que también ganó, ¿verdad? Si vos, después de que negociaste, te pusiste en los pies del otro y le demostraste que ganó, negocio cumplido, ¿no? Vamos a ver,
como un dato interesante, en el 75 la escuela de Harvard empezó a hacer un experimento entre sociólogos y se dio cuenta de que existía un manual para poder hacer negociación, ¿no? Y ellos son de punta en este tema, ¿no? La escuela europea también tiene varias cosas interesantes. Lo que me gusta de la escuela de Harvard es que lo puedo aplicar ahora al corto que vamos a ver y funciona de maravilla, pero antes vamos a ver un pequeño ejemplito de la naranja, ¿no? Se levantó Juan y Pepito. Juan y Pepito viven juntos, estudian en la Universidad Nacional y de repente un día de la mañana cuando se levantaron se encontraron una naranja en la mañana en su refrigerador y empieza la discusión entre los dos hermanos, ¿verdad? ¿Qué hacemos con la naranja? ¿Qué podemos hacer con la naranja? Ayudémosles a Juan y a Pepito. ¿Qué podemos hacer? La partimos. La partimos. Podría ser una de las cosas. ¿Qué más podemos hacer? Hacemos un juguito. Con una naranja está, bueno, ojalá que sea una dorotina, esas que tienen bastante jugo, porque si no estamos listos. Bueno, no me tengo mucho de ejemplo. Lo que quiero decir es que muchas veces, casualmente, todo está, y la magia de esa negociación está en aquel diagrama que vimos al inicio, ¿no? Ellos debieron de haberse preguntado algo con esa naranja, ¿no? Y voy a dejarlo en suspenso para que hagamos el corto, ¿no? Muchachos, viene alguien, ¿no? Voy a tomar un poquito de aire, parece que la nena está muy guapa, ¿no? Se dice, a John, deja esos papeles allí, ¿no? Acaba de entrar una niña guapa, tenemos que volver a ver, ¿no? Parece que se mueve en cámara lenta ella, ¿no? Recuerda a Adam Smith, el padre de la economía. La potencia de la economía está en el discurso de Adam, ¿no? Ven la cara de genialidad que tiene.